Bueno, muy buenos días a todos. Cuento que estoy muy contento de estar acá en INACAP, muy agradecido también de la oportunidad que nos han dado de exponer en este seminario, que tiene, también hay que decirlo, una producción realmente bonita y nos permite llegar a no solamente a las personas que están en esta sala, sino que más allá. Realmente espectacular. También me alegra mucho contarles que estar en mi zona para mí es algo motivo de alegría. Yo soy de Puerto Montt, estudié en el Liceo de Hombres y algo que me llena de orgullo ver, digamos, el interés de la gente acá, de INACAP, de todos los asistentes, por este tema que, como ya todos los expositores han dicho, se vuelve cada vez más importante y más relevante. Mi presentación está enfocada en aspectos prácticos. O sea, siempre en esta presentación uno tiene detrás de la cabeza la pregunta, ¿cómo hago un proyecto? ¿Cómo ejecuto un proyecto basado en la energía, en la ley de Net Billing? Entonces les voy a entregar detalles que no son muy profundos. O sea, si ustedes quieren profundizar, después van a ir a los reglamentos, a las normas, pero esto ya les va a dar una buena guía para que ustedes sepan en qué tienen que enfocarse. El temario, primero vamos a ver aspectos generales de la ley, ¿ya? De la normativa, el reglamento, cuál es el procedimiento para conectarse, cuáles son las tarifas, ya se hablaba algo de eso, cuál es la normativa que aplica, cuáles son los costos involucrados cuando uno quiere hacer una conexión, alguna información adicional para desarrollar proyectos, contarles un poco los resultados que hemos tenido en el programa Techos Solares Públicos y contarles el estado actual de la implementación de la ley. Bueno, ¿qué es la ley de generación distribuida o ley 20.571? ¿Qué es lo principal de esto? ¿Qué es lo medular? Es que da un derecho, ¿ya? Da un derecho a los clientes de las empresas distribuidoras que tienen una tarifa regulada, son la mayoría de los clientes de las empresas distribuidoras, se quedan fuera los grandes consumidores, las grandes empresas industriales, les otorga el derecho a vender sus excedentes de la generación a la red eléctrica y obliga a la empresa distribuidora a pagar por esos excedentes, ¿ya? Eso antes no estaba, eso antes no existía. Tú podías generar tu propia energía en tu casa, en tu empresa, pero si te sobraba energía, no la podías inyectar. Y eso tenía una consecuencia importante para la economía de los proyectos. Porque, por ejemplo, si uno hacía un proyecto para hacer riego y sacar la energía para impulsar las bombas desde un sistema fotovoltaico, en las épocas donde uno no requiere regar, en el invierno, por ejemplo, entonces toda esa energía que uno podría, que sobra, que se podría generar, pero que sobra, no la podías inyectar a la red. Entonces perdías mucha plata, tenías una inversión grande, pero no la podías aprovechar al máximo. Hoy día sí la puedes aprovechar al máximo. Lo mismo con un colegio. Tú querías instalar un sistema fotovoltaico, por ejemplo, en un colegio, y resulta que cuando más energía produce, que en el verano, es cuando menos energía se consume. Entonces sobraba la energía del verano y no la podíamos aprovechar, y eso impactaba negativamente en la economía del proyecto y no tenía mucho sentido económico. Entonces esta ley hace que uno todo lo que le sobra lo pueda inyectar a la red. Y eso sumado a la baja de los costos de las fuentes de energía renovable, principalmente la fotovoltaica, hacen que esto realmente se ponga muy interesante de analizar, y cada vez va a ser más interesante porque los precios de las energías renovables van cada vez bajando más, la fotovoltaica todos los años baja más. Hay proyecciones, si ustedes ven informes de Bloomberg, que son, si no me equivoco, miles de millones de dólares que van a ser invertidos en energía solar fotovoltaica distribuida a nivel mundial. Bueno, pero para que esto ocurra tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, ahí tiene que haber una coordinación con la empresa distribuidora. Uno no puede poner a inyectarse energía a la red a tonta y a loca. Tiene que haber una coordinación para evitar riesgos y para que todo funcione como debe. La ley también establece algunos requerimientos, entonces vamos a enumerarlos. Primero es que para acceder a este derecho tú tienes que ser un cliente regulado. ¿Qué significa un cliente regulado? Es que es un cliente que tiene una tarifa regulada, ¿ya?
no es una tarifa que yo negocio libremente con la empresa distribuidora, sino que la tarifa está determinada según lo que estableció la ley eléctrica por la Comisión Nacional de Energía. Entonces, esto aplica a todos los clientes que tienen una potencia conectada menor a 500 kilowatts o a los que hayan optado a ser regulados que tengan una potencia conectada menor a 5 megawatts. Sobre 5 megawatts ya no son regulados, tienen que negociar sus tarifas. Bueno, la generación debe ser basada en energía renovable o cogeneración eficiente. Esto no es solamente para energía solar fotovoltaica, ¿ya? Es para otras fuentes de energía renovable, eólica, biogás, ¿ya? O cogeneración eficiente. ¿Conocen la cogeneración eficiente? En esta zona deberíamos conocerla bien, ¿ya? La cogeneración eficiente es la generación simultánea de electricidad y calor, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque, por ejemplo, si yo tengo un generador diésel, ¿ya?, que lo ocupo para generar energía eléctrica, ¿ya?, ese generador tiene un elemento que disipa el calor del motor. Y ese calor perfectamente lo podríamos aprovechar para calentar el agua que esté en un termo en un hospital, por ejemplo, o de un sistema de calefacción central en un edificio, en un colegio, ¿ya? Entonces, si nosotros aprovechamos de la combustión que se produce en el motor, la electricidad y el calor, entonces estamos hablando de cogeneración eficiente. Y ese sistema también puede acceder a este derecho, ¿ya?, de vender sus excedentes a la red. Otro requisito es que la capacidad del sistema de generación puede ser de hasta 100 kilowatts, ¿ya? Aquí en Chile tenemos un sistema que al nivel de generación es competitivo, y todos los generadores tienen que salir a vender su energía eléctrica y negociarla. Y en este caso la ley nos facilita la venta y nos pone un precio, ¿ya?, cosa que nosotros no tenemos que salir a buscar un comprador de energía. Pero ese beneficio se acota hasta sistemas de 100 kilowatts. Requerimos un medidor bidireccional, ya esto es súper importante. Hay harta gente que dice que el medidor gira para el otro lado. Yo tengo que aclarar que si bien nos gusta, eso no es legal, no está correcto, y pueden ser sujetos a multas de parte de la superintendencia y también incluso de desconexión, ¿ya? Si es que hay ahí un problema. Lo que se requiere es un medidor bidireccional que registre lo que uno consume aparte de lo que uno inyecta, ¿ya? Y se requieren también inversores y módulos fotovoltaicos autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, como muchos otros equipamientos eléctricos, ¿ya? Lo que buscamos con esto es que los sistemas que se instalen sean seguros, que no vayan a ocasionar un incendio, ¿ya?, que no vayan a electrocutar a una persona. Por ejemplo, hay temas interesantes de seguridad acá. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, una falla eléctrica en la red de distribución, ¿ya?, y viene el operador de la empresa distribuidora, SAES en este caso, revisa, está cortada la luz, ya mete las manos en las redes, ¿cierto?, se sube al poste y alguien se pone a inyectar energía a la red? Esa persona se va a electrocutar, ¿ya? Entonces también tenemos que ser conscientes de que si vamos a hacer esto, lo tenemos que hacer de manera segura, y para eso tenemos que cumplir al pie de la letra la normativa de la SEC, ¿ya?, y con la certificación de los equipamientos. Por último, para que esto sea bien ejecutado, las instalaciones en el contexto de esta ley deben obviamente ser ejecutadas e inscritas en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por un instalador eléctrico autorizado, ¿ya? En el caso de los sistemas fotovoltaicos, hoy día se exige que ese instalador sea clase A o B, ¿ya? Y se está trabajando para ampliarlo a los instaladores clase C y D, pero limitado a un sistema de ciertas características que lo hace más seguro y menos complejo de instalar, calcular, ¿ya? Son los sistemas más bien pequeños y de una tecnología específica que no trabajen con un voltaje elevado en el lado de corriente continua. ¿Qué hay que hacer para conectarse? Bueno, hay una serie de pasos que son bastante obvios. O sea, antes de conectarme, ¿yo qué hago? Lo primero que hago es decirle a la empresa, oye, me quiero conectar. Y
Y eso se hace en este paso 2. El primero es voluntario, después lo voy a explicar. Pero eso se hace acá en el paso número 2, que yo hago la solicitud de conexión. Y la empresa revisa si sus redes están en condiciones de aceptar la energía que yo voy a inyectar, ¿ya? Por lo general, siempre se puede, ¿ya? O sea, de hecho, técnicamente siempre se puede inyectar energía, pero la pregunta es si es que uno lo puede hacer con esa red como está hoy día tal cual. ¿Y en qué cantidad? ¿Cuánto podemos inyectar? ¿Ya? ¿La empresa qué nos responde? Bueno, nos responde, nos dice cuáles son los costos asociados a la conexión. Si uno quiere hacer un sistema muy grande, podría ser que hay que modificar la red de distribución, cambiar un transformador o algo así, ¿ya? Normalmente no, pero si hubiese que hacerlo, lo va a informar en la respuesta a nuestra solicitud de conexión. Nos va a entregar el modelo de contrato. El contrato que vamos a tener que firmar después con ellos, ¿cierto? Nos va a decir si es que hay que hacer alguna obra en el empalme o en la red, ¿ya? Eso es lo que pasa, digamos, en este paso. Si nosotros estamos de acuerdo con esas condiciones, entonces le decimos a la empresa, ok, estoy de acuerdo, y para eso le señalamos por escrito que nos vamos a conectar. Y ese paso es importante porque ahí la empresa sabe que tú te vas a conectar y por lo tanto te reserva la capacidad de la red para que tú hagas tus inyecciones, porque la red no aguanta inyecciones infinitas. Te la reserva por 6 meses. Cosa que si viene alguien después que tú, también con un proyecto, no te quite esa capacidad de la red. Y tú puedas desarrollar tu proyecto tranquilamente, sabiendo que vas a poder hacer tus inyecciones. Después de ese paso, viene lo que es la instalación del sistema, porque ya acá ya sabemos que tenemos certeza para poder construirlo, y la inscripción del sistema en la superintendencia. La superintendencia fiscaliza normalmente, y una vez aprobado el sistema, se procede a avisarle a la empresa distribuidora, se le lleva los documentos, y uno le dice, estoy listo, mi sistema está inscrito en la SEC, está instalado, estoy listo para conectarme. Y en esa instancia también se firma el contrato. Y por último, al igual que cualquier conexión de una instalación eléctrica a la red, viene la empresa al domicilio, cambia el medidor y hace unas pruebas que son muy sencillas para revisar que el sistema es seguro, ¿ya? Que nadie se va a electrocutar, que no va a pasar nada, ¿ya? Esto ya se ha hecho muchas veces acá en Chile porque la ley ha estado avanzando y en general funciona sin problemas, ¿ya? El paso 1 en realidad es voluntario y es una solicitud de información. Ahí yo le puedo preguntar a la empresa, antes de empezar con la solicitud de conexión, le pregunto, oye, ¿cuánto aguanta la red en este lugar? Y esa información me puede servir para dimensionar mi sistema, ¿ya? Pero si yo voy a instalar un sistema residencial de 1, 2, 5 kilowatts, no vale la pena hacer ese primer paso porque la red obviamente va a aguantar esa cantidad. ¿Cuándo la red ya podría verse sujeta a tener que estudiar en detalle qué es lo que le pasa por las inyecciones? Cuando ya superamos los 30, 40 kilowatts. Ahí puede ser que haya que estudiar en más detalle. Entonces, estos son los pasos. Y les quería señalar que la inscripción del sistema en la SEC se hace a través de Internet, a través de la página de declaración de la superintendencia. Eso existe hace 2 semanas, ¿ya? Antes había que hacerlo todo en papel. Así que esto facilita mucho la tramitación de los proyectos en la superintendencia. No hay que imprimir los planos, no hay que ir a la superintendencia a dejarlos, etc. Y para estos pasos están todos los formularios, cosas que ustedes van completando la información y luego envían la información a la empresa y eso es todo. ¿Qué otros aspectos son importantes de tener en consideración? En cuanto a derechos, la empresa distribuidora no te puede decir que no te puedes conectar, porque es tu derecho. Ahora, si la red requiere ser modificada para que tú puedas hacer las inyecciones, entonces la ley dice que esas inversiones adicionales, que son para que tú puedas inyectar energía a la red, te corresponde pagarlas a ti, ¿ya? No le corresponde pagarlas a los demás, ¿ya? Entonces ese es un tema que hay que tener ahí en consideración. Ahora, las obras que hubiese que hacer en la red de distribución deben ser ejecutadas por la empresa distribuidora. Ahora, esto no es arbitrario, ¿ya?
la normativa le dice a la empresa distribuidora en qué caso hay que considerar expandir la red. No es cuando a ella le parezca, cuando a la empresa le parezca. También le dice cuánto puede cobrar por las expansiones de la red. ¿Ya? También está normado eso, está regulado. Y en caso que hubiesen conflictos con la empresa distribuidora, está la SEC para resolver. Ahí nosotros queremos destacar que entendemos que para estos proyectos, que son más bien pequeños en relación al tamaño del negocio de la empresa distribuidora, es importante que la presencia de la SEC. ¿Ya? Y por eso el Ministerio de Energía financió una unidad de fiscalización especialmente dedicada a esta ley en la superintendencia, que está ubicada ahora en Santiago, pero viajan, los chicos realmente increíbles, viajan casi a diario a las regiones a ir a fiscalizar proyectos y a revisar lo que está haciendo las empresas distribuidoras. Por último, la SEC también le pide a las distribuidoras que informen las tarifas, cuánto se paga por la inyección y cuánto ellas cobran por realizar este proceso de conexión. Ahora, en cuanto a las tarifas, nosotros tenemos que saber, ¿cierto?, que en Chile por lo menos tenemos 11 tipos de tarifas, hay más, ¿ya? Pero por lo menos hay 11. Una de ellas es la tarifa residencial, que es la BT1, baja tensión 1, ¿ya? Y 11, o sea, las 10 restantes son tarifas no tanto residenciales, son más comerciales e industriales, son las tarifas BT2, BT3, de ahí están las AT, que son las que se conectan a alta tensión, ¿ya? Entonces, quería aclarar un poco esto que se dice que te pagan la mitad por inyectar de lo que te cobran por consumir. Por ejemplo, ejemplificarlo con un tarifario como este, que es de Chilectra, pero todas las empresas distribuidoras tienen sus propios tarifarios, son iguales, cambian los puros números. Aquí, por ejemplo, en Santiago, Chilectra a una tarifa industrial cobra 58 pesos por el kilowatt hora consumido desde la red, ¿ya? Y aquí es importante aclarar que lo que nosotros pagamos en este cargo a la empresa distribuidora, en este caso Chilectra, va directamente, o sea, Chilectra agarra esa plata y prácticamente con eso va a pagar la energía que ella compra a los generadores para darnos suministro a nosotros, ¿ya? O sea, ese costo se traspasa prácticamente de lo que cuesta la energía hacia nosotros. La empresa distribuidora cobra y genera su margen de utilidad y todo en base a los cobros por potencia, ¿ya? Los cobros por potencia son los que están destinados a pagar la infraestructura de distribución, el transporte de la energía, ¿ya? Entonces, bueno, de ahí van a ver por qué expliqué esto. Si nosotros vemos lo que se paga por la energía inyectada en baja tensión, es exactamente lo mismo que se cobra por la energía consumida. ¿Por qué? Porque la ley básicamente lo que dice, le dice a la empresa distribuidora, usted compraba energía, más o menos, a 58 pesos. Ahora, si alguien pone energía en su red de distribución a través de un sistema basado en la ley de net billing, esa energía que antes usted la compraba a 58 pesos, al generador grande, ¿sí?, se la paga al que está inyectando energía al mismo precio al que está pagando energía en su red de distribución. O sea, le dice, en vez de pagarle le obliga a pagarle a este otro actor, ¿ya? Con eso nos aseguramos que los precios de la energía eléctrica no suban para los demás usuarios, ¿ya? Esto en alta tensión se paga un poquitito menos, pero también se cobra un poquitito menos. De hecho, se mantiene la igualdad, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en la tarifa residencial? Acá la empresa cobra 85 pesos, sin IVA. ¿Por qué cobra más caro? Porque acá en esta tarifa, por simplicidad, no hay un cobro por potencia. Entonces, la diferencia entre los 58 y los 85 están destinados a pagar a la empresa distribuidora las redes con las cuales ellos nos hacen llegar la energía que compran para nosotros. Entonces, si a nosotros como generadora nos pagaran 85 pesos en vez de 58, nos estarían pagando como que nosotros hubiésemos hecho una inversión en postes, en cables, todo eso, ¿ya? Lo cual no corresponde.
Y más aún, si nos pagaran los 85 pesos, entonces la empresa distribuidora que no define cuánto le cobra a sus usuarios, a los regulados, la Comisión Nacional de Energía lo dice, la empresa distribuidora nos empezaría a pagar algo que no corresponde y empezaría a bajar sus ingresos. Y la ley eléctrica le asegura una rentabilidad a las empresas distribuidoras. Entonces, si empieza a bajar sus ingresos, las tarifas tienen que subir para compensar eso. Eventualmente podrían subir, y eso significa que al final entre todos terminamos pagando las inyecciones a un precio mayor a lo que corresponde. Y eso se podría discutir si lo queremos hacer o no, pero hoy día, digamos, en el estado actual de la ley, se dijo eso no corresponde, no se va a hacer así. Por lo tanto, en resumen, se paga lo mismo por inyectar que por consumir en cuanto a energía, con esta diferencia en el sector residencial, que al final también termina, en cierto modo, puede ser un poco favorable a los clientes y a los que tienen generación, porque tenemos que acordarnos que esto es una ley de autoconsumo. Por lo tanto, todo lo que yo, en el sector residencial, lo que yo genero y lo logro autoconsumir, me lo ahorro de la red a ese precio. Incluso me lo ahorro al precio con IVA. ¿Ya? Y lo que inyecto, bueno, eso sí, a este precio. Fuera del sector residencial, da lo mismo. Si yo inyecto o yo autoconsumo lo que genero, tengo la misma tarifa, los 58 pesos de este ejemplo. ¿Ya? Ahora, eso es en cuanto a qué se paga, por qué se paga así, cuánto se paga. Y la otra pregunta que uno se debería hacer es, ¿cómo se paga? Bueno, la ley dice, esto es un descuento en la boleta. O sea, lo que yo inyecto es un descuento en la boleta. Si yo inyectara demasiada energía porque tengo mucho excedente, me fui de vacaciones, no sé, no consumo en la casa, entonces eso, lo que no se haya podido descontar se descuenta de la próxima boleta. Y así a la próxima, hasta que hay un cierto periodo de tiempo que se define en el contrato, y si no se ha podido descontar de las boletas nuestras inyecciones, entonces la empresa está obligada a hacer un cheque o otro medio de pago y nos paga lo que nos corresponde. ¿Ya? Eso. En cuanto a requerimientos normativos, aquí están las normas internacionales que deben cumplir los módulos, los inversores y los medidores. ¿Ya? Esto no es para nada complicado, está publicado en la página web de la ASEC. Hay más de 300 modelos de módulos, 300 modelos de inversores ya autorizados que cumplen con este requisito. O sea, esto no es ninguna limitante, es algo totalmente normal. Aquí lo que nos interesa es dejar fuera a los inversores peligrosos, que son pocos por lo demás, hay muchos inversores de muy buena calidad. Y documentos técnicos más importantes, está la norma técnica de conexión y operación de equipamiento de generación en baja tensión, que la vamos a adaptar también para media tensión, prontamente, dentro de unos 3-4 meses. Y esa norma regula lo que es la relación entre este sistema de generación y la red eléctrica, la interacción entre esas dos máquinas, o esas dos partes, debe ser armoniosa y segura, para evitar la electrocución, por ejemplo, de alguien, energizar la red cuando no se debe energizar, etc. Después hay una norma de diseño y ejecución de instalaciones fotovoltaicas para los electricistas. Esto viene a ser como la norma 4 para el sistema fotovoltaico. Aquí se regulan aspectos como el tipo de conductores que yo debo utilizar entre los paneles y desde el panel al inversor, que es la parte de corriente continua. Esa parte es crítica que sea segura, por lo tanto las exigencias son un poco más elevadas. Se requieren conductores buenos, canalizaciones muy buenas, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la corriente continua tiene ciertos aspectos que la hacen un poquitito más peligrosa que la corriente continua y por lo tanto hay que tomar precauciones adicionales. Tenemos el procedimiento de puesta en servicio, o sea, cómo inscribir un sistema en la SEC, está explicado en la página web. Y ahora la superintendencia está sacando, así como está la norma de diseño y ejecución de sistemas fotovoltaicos, está sacando una para sistemas eólicos, que actualmente está en consulta. ¿Ya? Así que los invito a participar, está en la página web que está acá señalada en rojo,
lo puse chiquitito porque es mejor hacerle cuando puedan descargar la presentación probablemente, le hacen clic y van al link. En todo caso, toda la información que les estoy diciendo acá está publicada en la página web de la Superintendencia. En cuanto a los costos de conexión, bueno, tenemos, ya les decía, los costos de expansión de la red, si es que se requieren, normalmente no. Los costos de una eventual expansión del empalme, ¿ya? También hay que considerarlo. Y los costos del procedimiento de conexión, los trámites que hay que hacer en la distribuidora tienen un costo asociado, ¿ya? Para buena noticia de todo, por ejemplo, en el caso de Chilectra, esos costos no superan los 40.000 pesos. Habíamos partido cuando iniciamos la ley con costos, una empresa quería cobrar más de 1 millón de pesos, otras 300.000 pesos. Hicimos gestiones y logramos bajar estos costos a 40.000 pesos para cada generador. Y esto hay que sumarle el costo del medidor bidireccional, que está entre 20 y 30.000 pesos. Y esos son los costos, digamos, por un lado, y más lo que es el sistema, la instalación del sistema fotovoltaico. Información que puede ser útil, información general en nuestra página web, el explorador solar, que ya mostraba Gabriel, ¿cierto? Acá es importante recalcar que ustedes pueden estimar no solamente la radiación solar que hay en la 10ª región, lo pueden hacer para todo Chile, y además pueden estimar la producción de un sistema fotovoltaico cuando este tiene distintas inclinaciones o orientaciones. Los techos no siempre están orientados hacia el norte, no siempre tienen la inclinación perfecta, óptima, sino que eso siempre va a estar variando. Entonces, en este explorador tienen una buena herramienta para hacer una estimación de cuánta energía va a generar nuestro sistema fotovoltaico en ese techo, ¿ya? Información de técnicas detalladas. Si ustedes van a hacer un proyecto, yo sé que muchos de ustedes son del rubro de la electricidad, se dedican a esto. La página web hay un portal completísimo, muy claro, sobre todo lo que se debe cumplir para poder conectar un sistema, todas las normas, etc. Y si les interesa el tema de la cogeneración eficiente, en esta zona ideal, que se requiere harta calefacción, ¿cierto? Entonces acá hay un portal también dedicado a explicar qué es la cogeneración eficiente con varias información. Estamos en una zona también agrícola, entonces puede ser interesante también el programa GEF, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que estamos haciendo muchas actividades con ellos para desarrollar el sector del biogás. Biogás, ¿cierto? Las vaquitas, uno puede utilizar sus desechos para producir gas y con eso generamos electricidad en un motor de combustión interna y además calor. Y además fertilizante. Esto es una tecnología multitalento. Cuando uno usa biogás, tiene como producto electricidad, calor y fertilizante. Es muy bueno. Y más información también de cogeneración eficiente. Respecto a esto, quizás es interesante señalar que estamos pronto a hacer un concurso para que consultores especialistas en temas de biogás hagan una evaluación del potencial de la generación de electricidad con biogás en las lecherías en el sur de Chile. Estamos prontos a lanzar eso. En cuanto al programa Techos Solares, ya hay más de 40 sistemas fotovoltaicos en edificios públicos en Chile. Se han priorizado regiones del norte porque ahí los proyectos fotovoltaicos son más rentables, son más convenientes. Pero lo interesante es que este programa tiene muchos productos, resultados. Y quizás lo más interesante es que se han hecho licitaciones que son muy competitivas, se exige un estándar mínimo y luego se compite solamente se adjudica al más barato, ¿ya? Solo se compite por precio. Entonces estas fueron las primeras licitaciones, veíamos que las empresas realmente en un mercado muy inmaduro cobraban lo que les parecía, vemos una oferta al doble de la otra, pero después las siguientes licitaciones, esto ya se ordenó, se vieron que los precios andaban por acá, no por acá, entonces toda esta misma empresa que estaba ofertando acá arriba, empezó a ofertar en las próximas licitaciones a valores más ajustados a cuáles son los costos. Para sistemas de en torno al 100 kW, en un hospital en Santiago, estamos alcanzando los valores similares a los que se alcanzan en Alemania, en este caso alcanzamos $1,14 el watt instalado sin IVA. Y esta línea verde que pueden ver acá es cuáles son los precios en Alemania el año pasado, si no me equivoco, para distintas potencias de sistema. Y como estamos nosotros en Chile, ya vemos que nos estamos acercando a gran escala a los mismos costos que tiene Alemania.
Y todavía tenemos desafíos por superar acá en la parte de los proyectos más chiquititos, que todavía estamos muy caros en relación a Alemania, falta optimizarnos. El desarrollo de las instalaciones en Chile va creciendo. En el mes de abril de este año se llegaron a inscribir 50 proyectos de generación distribuida a la SEC, principalmente fotovoltaico. Esto el 99% es fotovoltaico. En total ya van 192 instalaciones registradas en la SEC y que hacen un total de prácticamente 3 megawatts. Importante aclarar, ya llevamos 1 año y medio trabajando con esta ley. Como vemos, la partida fue lenta. Todo esto requirió que hayan empresas interesadas, gente interesada en comprar esto también. Y esto ya está despegando y en la práctica nos hemos dado cuenta que la primera versión del reglamento tenía hartos espacios para ser mejorado y estamos trabajando ya en eso. La nueva versión del reglamento que regula todos estos procedimientos de conexión, obligación de las partes, va a salir a consulta pública a fines de este mes, ¿ya? Y viene una gran simplificación para tramitar estos proyectos de la manera más rápida y por lo tanto más económica. Eso, los dejo con un último fotografía de uno de nuestros primeros proyectos del programa de techos solares públicos, que está en la Fiscalía de la ciudad de Calama. Ahí tenemos un sistema fotovoltaico instalado, funcionando y generando ahorros para el Estado en este caso. Así que, sin más, le agradezco mucho la atención.